Evangelio de la parábola del sembrador, Marcos 4, 1-20. Aquel día, al amanecer, Jesús subió de nuevo a la barca y se sentó, mientras la multitud lo seguía en la orilla. Con la voz serena de quien conoce el corazón humano, comenzó a hablarles en parábolas. Escuchad. El sembrador salió a sembrar. Mientras lanzaba la semilla, parte cayó junto al camino, y las aves vinieron y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía raíz, pero cuando salió el sol, se quemó y, como no tenía raíz profunda, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron con ella y la ahogaron, impidiendo que diera fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Brotó, creció y dio fruto, algunos a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. Jesús, haciendo una pausa, levantó la mirada hacia cada uno de sus oyentes y dibujó la imagen oculta. La semilla es la palabra de Dios y los terrenos, los corazones humanos. Algunas almas son caminos duros donde el ruido del mundo engulle el mensaje. Otras son rocas superficiales que se entusiasman rápido, pero al primer golpe de prueba se marchitan. Otras están asfixiadas por preocupaciones, deseos y competencias que ahogan la semilla. Solo los corazones preparan la tierra, la remueven, la abonan y dejan espacio para que la palabra eche raíces profundas y produzca abundante cosecha. Al concluir, Jesús remató: el que tenga oídos para oír, que oiga. Este evangelio nos desafía a reconocer el tipo de suelo que somos, a limpiar las piedras del temor, a arrancar los espinos de la ansiedad y el egoísmo, y a cultivar la humildad que permite que la palabra transforme nuestra vida de adentro hacia afuera. Evangelio de los 10 leprosos. Lucas 17, 11, 19. Mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, entraba en una aldea de Samaria y Galicia, cuando 10 leprosos se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Él, al verlos, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió a Jesús glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Este hombre era samaritano. Jesús, conmovido, preguntó a los 9 que siguieron su camino: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los 9? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Así les dijo: levantaos, id, vuestra fe os ha salvado. Este evangelio desnuda nuestra ingratitud cuando damos por sentado los dones de Dios. Una vez sanados, tendemos a seguir de largo hacia nuestras ocupaciones sin volver al origen de la vida nueva. Jesús nos llama a detenernos, a postrarnos en gratitud y a reconocer que todo don brota de su compasión. Evangelio de la parábola del grano de mostaza. Mateo 13, 31-32. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aunque es la semilla más pequeña, cuando crece, llega a ser la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Con este breve relato, Jesús reveló el misterio del reino de Dios. Sus comienzos aparentan insignificancia, una fe diminuta, una acción humilde, pero su crecimiento es monumental, acogiendo bajo su sombra y cobijo a quienes anhelan esperanza y reposo. No juzgues el tamaño de la semilla por su apariencia, sino por la plenitud de vida que puede engendrar en un corazón dispuesto a recibirla. Evangelio de la parábola de la levadura. Mateo 13:33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y ocultó en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Jesús usó el pan cotidiano para describir cómo el reino de Dios penetra silenciosamente la existencia humana. No opera con estruendo, sino con sutileza, transformando desde dentro lo común en pleno sabor de comunión. Al igual que la levadura fermenta la masa entera con solo unas partículas, así la gracia divina convierte el interior de cada persona hasta llenar toda la vida de presencia transformadora. Evangelio de la curación del paralítico. Marcos 2, 1-12. Pasados algunos días, Jesús volvió a Capernaum. Se difundió pronto que estaba en casa, y tanta gente se reunió que ya no cabía ni frente a la puerta. Al oírlo, unos hombres traman un plan. Suben a un paralítico en una camilla y, al no poder entrar por la multitud, suben al techo, lo abren y lo descienden con la camilla donde estaba Jesús. Al ver la fe de aquellos compañeros,
Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Esto escandalizó a algunos escribas, que pensaban: «¿Cómo habla blasfemias este hombre? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo?». Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó: «¿Por qué murmulláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y camina?» Entonces, para demostrar su autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Al instante aquel hombre se levantó, tomó su camilla y salió, glorificando a Dios. Todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto cosa igual». Este evangelio nos muestra que la verdadera sanidad integra cuerpo y alma. Jesús une el acto de perdonar pecados con la de levantar al paralizado, revelando que el perdón divino no es teórico, sino vivificador. Como aquel hombre, somos llamados a levantarnos, cargar nuestra camilla, la historia, las heridas y caminar hacia una vida nueva, agradeciendo el poder que transforma nuestra condición más profunda. Evangelio del ciego Bartimeo, Marcos 10, 46-52. Y llegaron a Jericó, y al salir Jesús de allí con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba aún más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ten confianza, levántate, él te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó de un salto y fue hacia Jesús. Y Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le respondió: «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. En este encuentro, no solo se ilumina la vista de un hombre que vivía en la sombra, sino que también se revela el rostro de una fe verdadera, de una voz que no teme al rechazo ni al juicio, sino que clama desde la herida con esperanza. Bartimeo representa a todos aquellos que han sido puestos al margen del camino por su dolor, por sus límites o por el juicio ajeno, y que sin embargo conservan la capacidad de clamar con fuerza, aun cuando todo el mundo les exige silencio. Su grito interrumpe el paso de la multitud, detiene al Salvador y transforma una vida. Porque la fe no necesita ver para creer. La fe, en su forma más pura, es el grito valiente que sale del alma cuando ya no hay nada más que perder. Y entonces el cielo se abre y responde. Jesús no solo le devuelve la vista, le devuelve también la dignidad de seguirlo, de caminar no como un mendigo, sino como un discípulo. Este evangelio es una invitación para todos los que caminan a tientas, para que se atrevan a clamar, aunque otros los manden callar. Porque a los que llaman con fe, Jesús se detiene. Evangelio del encuentro con Zaqueo. Lucas 19, 1-10. Jesús entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Y había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa». Entonces él descendió de prisa y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse con un hombre pecador». Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Zaqueo no era un hombre amado por el pueblo. Era símbolo de la corrupción, de la riqueza acumulada a costa de otros, del hombre que había traicionado a los suyos en nombre del poder. Pero el deseo de ver a Jesús fue más grande que su vergüenza. El que estaba acostumbrado a mandar y a ser temido, ahora se subía a un árbol como un niño curioso, como un alma que buscaba redención en medio de su vacío. Y Jesús, al verlo, no lo reprende, no lo acusa, no lo ignora como tantos lo hacían. Lo mira y lo llama por su nombre. Le dice que quiere entrar en su casa. En ese gesto, Zaqueo entiende que no está condenado.
La misericordia lo toca antes del juicio, y ese toque basta para que su corazón se quiebre, para que reconozca sus errores y actúe con justicia. La verdadera transformación no nace del miedo, sino del amor que sorprende al alma cuando se creía perdida. Así Jesús declara que la salvación no es solo para los buenos, sino para todos los que se atreven a buscarlo desde su fragilidad. Evangelio de la resurrección del Hijo, de la viuda. Lucas 7, 11, 17. Aconteció después que Jesús iba a una ciudad llamada Naín, y muchos de sus discípulos iban con él, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros». Y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. En esta escena no hay súplica previa, no hay petición desesperada, no hay fe manifestada abiertamente. Solo hay una madre llorando, una mujer doblemente quebrantada, primero por la viudez y ahora por la pérdida de su único hijo. Su futuro se le ha arrancado de las manos. No tiene esposo, no tiene hijo, no tiene esperanza. Camina hacia el sepulcro llevando no solo un cuerpo, sino una vida que ha perdido su sentido. Y sin que ella lo pidiera, Jesús aparece. Él no ignora su dolor. Él lo mira. Él se detiene. Él se acerca y pronuncia lo impensable, «No llores», no como una orden insensible, sino como la promesa de que lo imposible está a punto de suceder. Jesús no teme tocar la muerte. No teme detener la procesión de los que ya se han resignado. Él habla a la vida que parecía extinguida. Él llama al joven desde el abismo y lo devuelve a los brazos de una madre cuya alma también resucita. Porque cuando Jesús pasa, incluso el silencio más oscuro puede convertirse en palabra viva. Esta es la compasión del Salvador. No necesita que lo llamen para actuar. Su mirada basta para que la esperanza regrese donde solo quedaba duelo. Marcos 2, 1, 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, «¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Dijo al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa». Aquí se nos revela una escena donde la fe no se queda esperando. La fe no se resigna ante la multitud, ni ante las barreras físicas. 4 amigos deciden cargar con el dolor ajeno. Suben al techo de una casa desbordada por los curiosos y abren una brecha en lo alto, como quien rompe el cielo para que la esperanza baje. Esta es la imagen viva del amor comprometido, del esfuerzo espiritual que no se rinde ante los obstáculos. Y Jesús, al ver la fe de ellos, no se detiene primero en la enfermedad del cuerpo, sino en la enfermedad más profunda, la del alma. Perdonar pecados es más invisible que sanar huesos, pero es el milagro más necesario. Y cuando los corazones se escandalizan, cuando los escribas murmuran desde su incredulidad, Jesús confirma que su poder no es solo externo, sino eterno. El paralítico se levanta así, pero ya no como un hombre postrado, sino como alguien reconciliado con la vida. Esta escena nos recuerda que a veces, para llegar a Jesús, necesitaremos amigos que estén dispuestos a romper techos con nosotros.
y que muchas veces el mayor milagro no será andar, sino vivir en paz con el alma.